Buenas tardes, mi nombre es Kisbel Mojica. Realizaré una breve exposición que comprende los siguientes puntos. ¿Qué es el patrimonio? ¿Qué son los bienes? ¿Qué es la propiedad? ¿Qué es la posesión? Diferencia de ambas y qué son los hechos jurídicos. Tenemos entonces que el patrimonio es un conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona que tiene una utilidad económica, cuyas relaciones jurídicas se encuentran constituidas por deberes y derechos. Tenemos que, según Fernando Flores, la palabra patrimonio proviene del vocablo latino patrimonium, que significa, o mejor dicho, hace referencia a los bienes que el hijo hereda de personas mayores. En caso contrario, Rafael de Pina apunta que el patrimonio no es otra cosa sino el conjunto de derechos y obligaciones que corresponde a un solo autor. Los bienes. Los bienes están divididos en bienes inmuebles, bienes muebles y bienes con relación a quienes pertenecen. Los bienes, según el artículo 525 del Código Civil venezolano, dice que las cosas pueden ser objetos de propiedad pública o privada. En este caso, los bienes inmuebles que no pueden ser trasladados de un lugar a otro. El artículo 527 dice que los bienes inmuebles pueden ser por su naturaleza, que serían terrenos, minas, edificios, en general, todas construcciones que se hagan en un suelo y que no se puedan mover. Los bienes inmuebles, por su destinación, son las cosas que el propietario ha puesto en el terreno para su uso, o cultivo o beneficio, tales como instrumentos rurales, forrajes y abonos, los viveros de animales. También son bienes inmuebles por su destinación todos los objetos muebles que el propietario ha destinado a un terreno o edificio para que permanezcan en él y no sean movibles. El artículo 530 establece que son inmuebles por el objeto a que se refieren. Son los derechos del propietario, los derechos del usufructo, las acciones que tienden a reivindicar inmuebles o reclamar derechos que se refieren a los mismos. En el caso de los bienes muebles, el artículo 532 establece que pueden ser por su naturaleza o pueden ser por el objeto al que se refieren. Los muebles por su naturaleza son aquellos que se pueden correr de un lugar a otro por sí mismos o por una fuerza exterior. En este caso sería como ejemplo automóviles, aviones, barcos, portarretratos, cuadros, mesas. En el artículo 533 son muebles por objeto que se refieren, o por determinarlo así en la ley, los derechos, las obligaciones, las acciones que tienen por objeto cosas muebles. Con relación a quién les pertenece. Los bienes pueden pertenecer a la nación, a los estados, a las municipalidades, a los establecimientos públicos y además personas jurídicas. También nos indica que todos estos bienes pueden ser de dominio público o de dominio privado. ¿Son bienes de dominio público cuáles? Los caminos, lagos, ríos, fosos, ese tipo de cosas son bienes de dominio público. La propiedad. Según el artículo 545 del Código Civil venezolano, la propiedad es un derecho de usar, gozar y dispone de una cosa de manera exclusiva, a lo contrario de lo que es la posesión. Es el hecho de tener una cosa en nuestro poder, reteniéndola materialmente y pretendiendo poseerla. ¿Qué es la diferencia entre la propiedad y la posesión? La propiedad es un derecho reconocido, sancionado o protegido por el derecho civil. En caso contrario, la posesión es un hecho que protege en forma similar a la propiedad, pero por razones de utilidad mediante los interdictos. ¿Qué son los interdictos? Es una orden dada por un magistrado, viene a ser una especie de aviso que es dictado a petición. Los hechos jurídicos.
Los hechos jurídicos se tratan de una acción que provoca un efecto jurídico, es decir, que trae una consecuencia legal. Estos están divididos en hechos voluntarios y hechos involuntarios. Los voluntarios, como su palabra lo dice, es porque es nuestra voluntad realizar ese hecho, es decir, que existe cierta libertad. Mientras que los involuntarios son hechos que no son realizados con libertad, es decir, son hechos realizados que imponen realizarlos. Pues esa fue toda mi exposición. Espero que hasta acá haya quedado todo claro. Gracias.